Pensar en el bienestar de nuestra Tierra, en el de los animales y en el de todos los habitantes del planeta es el objetivo de Reserva Natural. Aquí comienzan 60 minutos donde conoceremos propuestas para mejorar nuestro medio ambiente. Reserva Natural, donde todos somos las voces, una producción de frecuencia 1940 AM, con la presentación de Waldon Zapata, Diego Bambal y Maritza Rojas. Hola, ¿cómo están, amigos? Un saludo para toda la gente que se encuentra conectada a esta hora aquí en Reserva Natural. Todos somos las voces, emitiendo nuestro programa desde los 9:40 AM, frecuencia U, nuestra emisora cultural de la Universidad de Medellín. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando nuevamente en este año 2021, aquí desde este planeta Tierra, que queremos que todo el mundo se ponga las pilas y vamos a proteger este único terruño que tenemos para vivir. Saludito para toda la gente que nos escucha, que siempre está ahí atento, la gente de los amigos de Canadá que nos escriben, los amigos de México, de Argentina, los de Uruguay, que no nos olvidamos de ellos, los amigos de Chile, Waldo, que siempre viven muy pendientes, nuestras Claudias, que allá en Chile, que hay muy pendientes de nuestro programa, y la gente obviamente de Colombia, de aquí de la ciudad de Medellín y el resto de nuestro país. Saludito para mi compañero de causa de la Corporación Amigos por Siempre, Waldo Zapata, ¿cómo estás? Bien, Diego, gracias a Dios, contento con otro programa más. Con un tema muy espectacular, que es un tema bastante espinoso, pero es necesario, es importante, o sea, definitivamente tenemos que avanzar, o sea, como seres humanos tenemos que avanzar y ahora no estamos avanzando, o sea, yo no sé por qué antes nos estamos retrocediendo, o sea, qué falta de mente, creación, por Dios. Waldon, y me gusta mucho que lo haya hecho Bogotá, porque eso quiere decir que en Bogotá ya en el Consejo hay una persona que le duele los animales. Antes no sucedía tanto, decían que Medellín era pionera en muchas cosas, pero desafortunadamente Medellín está retrocediendo y Bogotá va para arriba y me gusta mucho. Porque desde las cosas, ese es el punto. Exacto. Ese es el punto. Desafortunadamente. Pero lo bonito es que las cosas buenas que están saliendo de Bogotá, para mí se replican más fácil en el país, porque obviamente tienen mucho más potencia cuando salen, y este acuerdo que salió, esperamos que hoy, ojalá en la costa, en Cali, en el Valle, en toda parte, se replique, porque de verdad que es muy bonito, y de ahí partimos por el respeto en general de todas las especies. Ojo, no estamos hablando solamente de perros y gatos, tenemos que hablar de todas las especies, porque si hay un pollito, si hay un conejo, si hay otro tipo de animalitos que se comercializan en plazas de mercado, este acuerdo los va a proteger. ¿Okay? Bueno, Diego, pero espéreme, Waldo, espéreme para que no hagamos como mucho alargue de esto. Vamos a presentar, obviamente, la hoja de vida de nuestra invitada. Es una persona que viene trabajando por el bienestar y el derecho de los animales hace mucho tiempo. Ella es Andrea Padilla, concejal de Bogotá para el periodo 2020-2023 por el partido Alianza Verde. Ella fue una de la cuarta mejor votación, o sea, eso es lo más importante que hay que decirlo. Es una mujer que sacó 23.925 votos, importantísimos esos votos, que son para los animales, para trabajar por el bienestar de los animales, y sobre todo, que yo lo noto, sin apasionamiento, sin groserías, sino con muchos argumentos y sobre todo mucha preparación, porque Andrea Padilla es PhD en Derecho de la Universidad de los Andes, es magíster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina, mediante una beca del programa Alban de Estudios de Alto Nivel de la Comisión Europea de América Latina en 2004. Es magíster en Pensar y Gobernar las Sociedades Complejas de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también es psicóloga de la Universidad Javeriana. Mejor dicho, más preparada, como dicen por ahí popularmente, que un cumis. Ok, tuvo una tesis que para mí con el título me llena, una tesis doctoral que se titula Los animales al derecho, nuevas concepciones jurídicas sobre los animales en América Latina, de la cosa al ser sintiente. Hermosísimo. El nombre pues me llena mucho y hay mucho que sacar de ahí. Andrea Padilla fue a ver cómo lo digo yo aquí. Ella fue representante de la ONG internacional Anima Naturalis, que es la Organización Iberoamericana para la Defensa de los Animales. Ella fue representante o estuvo activa en esta ONG desde el 2008 hasta el 2018.
Ha sido profesora universitaria, promotora de los procesos políticos y de participación ciudadana, conducentes a la garantía de los derechos de los animales en Bogotá y en Colombia. ¿Ok? Es autora de varias publicaciones sobre derechos animales y justicia juvenil restaurativa. Bueno, es columnista ocasional de varios medios de comunicación, bueno, y fue creadora de un plan muy bonito, que me parece muy bonito, trabajar directamente así con los animales, especialmente los gatos, que creó el equipo Ser Gatos, captura, esterilizar, retornar, rescatar, para la atención ética y humanitaria de los gatos perales y sin hogar en Bogotá. Un palmarés muy bonito. Andrea Padilla, yo te felicito porque me encanta hablar con personas que de verdad se sientan en el corazón esta causa. Una causa que, hago un paréntesis, ha sido tan maltratada nuestra causa, por personas que creen que esto es de fanáticos o que esto es de personas que quieran venir a aprovecharse de los animales, como pasa en todo tema político. Y lo ha pasado que se han aprovechado mucho de los animales para buscar boticos y todo, pero cuando llegan personas como Andrea, preparada no de ayer, yo veo que Andrea ha venido trabajando todo este tema en el punto donde está hoy desde hace muchos años, y es importante que Bogotá, como luego lo repito, tenga una concejala como Andrea. Sin más palabras, le doy la palabra a nuestra invitada. Andrea, ¿cómo estás? Un saludito para los amigos de Reserva Natural. Bueno, pues Diego, Waldo, qué gusto estar con ustedes, de verdad, muy honrada con esa presentación. A mí también me encanta tener estas oportunidades para hablar sobre los derechos de los animales, para hablar de cómo estamos en Colombia, cuál es el norte, hacia dónde vamos, cuáles son los temas más huérfanos y urgentes, cómo está nuestro país, en qué hay que trabajar de manera más decidida. Así que les agradezco muchísimo la invitación, porque sé que la audiencia de ustedes es particularmente una audiencia joven, donde personalmente tengo afincada la esperanza de la gran revolución cultural que necesita este planeta. Muy cierto, muy cierto. Bueno, Andrea, como entrando un poquito en el tema que nos convoca hoy, ¿de dónde nace este proyecto y por qué desde Bogotá sobre el tema de los animales en las plazas de mercado? Pues Waldo, yo les confieso que cuando estaba preparando la campaña, cuando estábamos preparando con mis compañeros y mis compañeras la campaña del Consejo de Bogotá, y decidimos hacer esa agenda de 14 puntos, porque el número que me correspondió en el tarjetón fue el número 14, entonces quisimos jugar un poco con eso, también para efectos de recordación, porque uno puede hacer una gran campaña, pero si a la hora de votar la gente marca el 13, fritos. Entonces dijimos, bueno, pensamos como en esos grandes temas sensibles de Bogotá, ¿no? En los que realmente podíamos tener incidencia, porque hay mucha gente que llega y hace campañas prometiendo esta vida y la otra, y luego pues es un gran desconsuelo para sus electores, y la gente pues realmente no puede cumplir con lo que prometió porque se sale de sus competencias legales y constitucionales. Y uno de esos temas del alma, de llanto, de noches sin dormir, de mucho padecimiento, ha sido siempre para mí las ventas de animales vivos en las plazas de mercado de Bogotá. Sé que en Medellín ustedes tienen esa agonía de la minorista. Nosotros teníamos aquí un escenario similar, pero disperso. Entonces, en Bogotá el fenómeno se presenta básicamente en 5 plazas de mercado, pero en una en particular, que es la plaza de mercado El Restrepo de Bogotá, que queda en la localidad de Antonio Nariño. Allí esa plaza tenía aproximadamente 59 locales destinados a la venta de animales vivos. Estamos hablando de unos 15,000 individuos tratados en las peores condiciones. Y era para mí un particular, yo lo hablo en pasado, digamos, todavía existe el fenómeno hasta que entre en vigencia la regulación, la prohibición, pero lo hablo en presente porque todavía pues no está prohibido. Entonces, para mí siempre ha sido uno de los escenarios más dramáticos porque se desarrolla en nuestras narices, ¿no? Porque está allí al frente de nosotros y es increíble que los bogotanos y las bogotanas toleremos esto. O sea, es como que nos habituamos a ver en nuestras narices el maltrato
de la forma más flagrante e inclemente y se nos convierte en parte del paisaje, lo normalizamos. Es normal que haya paticos aprisionados unos junto a otros, gallinas desplumadas, cachorritos aplastados unos sobre otros, hámsters comiéndose entre ellos por el estrés en el que viven. Entonces siempre para mí el tema de las ventas en las plazas de mercado ha sido como un gran objetivo. Yo digo, siempre dije, si logramos acabar como con esos escenarios de mayor crueldad, ¿no? Evidente allí en nuestros ojos, pues vamos a poder ir progresando hacia otros que están más ocultos. Y afortunadamente nos encontramos con que ya existían dos normas nacionales, una ley, la ley 79 del año 2019 y una resolución del 2013 de la Secretaría del Ministerio de Salud que limitaban que, digamos, la presencia de animales en los mismos locales donde se manipulan, expenden, comercializan alimentos. Entonces, de ahí nos agarramos para establecer esa prohibición que está dentro de nuestro marco de competencias. Tuvimos que hacer cierta gimnasia jurídica, ese ha sido un reto en nuestra concejalía. Esa es una de las preguntas. Qué pena, sí. Qué pena la interrumpo. No, dale, porque, está bien, Waldo, porque yo hablo porque es que, listo, es que debido a ese acuerdo, o sea, y yo lo que leí, se escudan en la ley novena del 79, en el artículo 265. O sea, desde el 79 se está diciendo que no se podía tener animales donde hubiesen manejo de alimentación y bebidas. ¿Cierto? Pero, sí, esa ley es del 2009, Waldo. ¿Cuál? No, el artículo que aparece ahí en el acuerdo es artículo 265 de la ley novena del 79. Ah, es de la ley novena del 79, sí, ok. Y la otra es la resolución del 2013. Eso, claro, la 2674. Eso, la 2674, que la resolución 2674 se me está yendo. Yo tomé dos ítems principales, que fue del artículo 6, hay dos ítems, que es el 2 y en el literal 2.1 y 2.7, y en ambos me enfatizan el impedimento de ingreso a animales donde manejan alimentación y bebidas. Y en el ítem número 3, en el 3.5.3, lo mismo, me enfatizan el acceso o el ingreso de animales, ¿cierto? O sea, en el 79 ya se sabía, pero al 2013 vuelve y me lo recalcan como ciudadanía. Pero entonces el punto es, ¿cómo va a ser? Y hay posibilidad de que reversen ese acuerdo. O sea, la pregunta es como algo, puede ser bruta mía y todo, pero es posible que lo reversen, porque entonces esta gente comerciante se van a escudar en un supuesto derecho que dices que es de la Constitución, que tenemos derecho a la venta. Mira, Waldo, todo eso. Ahí hay varios elementos interesantes en tu pregunta. La primera pregunta que a uno le surge, si ya existen estas normas nacionales, es ¿por qué se sigue presentando el fenómeno? Es decir, ¿por qué hoy, 2021, todavía tenemos ese fenómeno? La respuesta es muy sencilla y es falta de voluntad política. Es decir, eso que están esas dos normas nacionales no son una prohibición taxativa, pero son una limitación. Entonces, aquí lo que faltaba era la voluntad municipal para decir, no va más este comercio. Eso lo podrían hacer perfectamente en todas las ciudades, en todos los municipios donde se sigue presentando el fenómeno a través de una ordenanza municipal, de un acuerdo distrital. Simplemente es la voluntad política de aprobarlo y materializarlo. Y ahí es donde precisamente entra a jugar el compromiso de un concejal que se hace elegir con la bandera animalista. Y es que esté dispuesto a hacer esa, digamos, una interpretación de las normas y de lo que ya existe a nivel nacional, traerlo a lo municipal, materializarlo y darse la pelea. Entonces, por ejemplo, bueno, no voy a hablar de los toros, pero fue exactamente lo que hicimos con el acuerdo que desincentiva las prácticas taurinas en Bogotá y que prohíbe el uso de instrumentos punzocortantes. Entonces, existe ya una sentencia de la Corte, traigámosla aquí, veamos a ver cómo hacemos esa gimnasia jurídica, cómo le buscamos la comba al palo.
sacamos adelante un acuerdo que sea garantista para los animales. Ahora, frente a tu pregunta, Waldo, todas las normas son susceptibles de reversarse por litigios. Entonces ahora digamos, la alcaldesa lo sancionará y por supuesto cualquier ciudadano lo puede demandar. Todo el mundo puede demandar una norma. El tema está en que el juez, digamos, hacer la batalla y la defensa jurídica de este acuerdo y ya el juez será quien valorará si efectivamente se están vulnerando los derechos económicos, los derechos a la libre empresa, el derecho, qué sé yo, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a lo que sea, ya será el juez el que valore. Ahora, ha sido muy interesante, por ejemplo, en el acuerdo que sacamos de los toros, ese acuerdo está demandado, lo demandaron, la alcaldesa lo sancionó y al día siguiente estaba demandado. Ya ganamos una primera batalla. Entonces los taurinos pedían una medida cautelar de urgencia. Esa medida cautelar se pide cuando se considera que hay una violación flagrante de un derecho. Pero el juez lo que les dijo fue, no, yo no veo que aquí haya una violación flagrante. Me parece a mí como juez que el Consejo actuó dentro de sus competencias legales y constitucionales. Me parece que lo que el Consejo de Bogotá hizo fue correcto en el entendido de que hay un llamamiento constitucional a digamos, garantizar la protección de los animales en los espectáculos públicos crueles y que el Consejo actuó bien. Ahora vamos a estudiarlo de fondo, dijo el juez, pero de momento el acuerdo sigue vigente. Entonces, lo que no puede pasar es que por el miedo a que lo demanden nos quedemos de brazos cruzados. Tenemos que hacer el intento, de eso se trata el derecho, de ir empujándolo, forzándolo más allá de sus límites conocidos y ya será un juez de la República el que decida si el acuerdo es legal o no y si se mantienen o no sus efectos jurídicos vigentes. Listo, Andrea, bueno. Entonces, vamos a dejar ahí porque viene esto muy candente. Y vamos a entrar con la primera sesión Mundo Felino, que es de nuestro compañero Diego. Mundo Felino. Ok, sí, le tengo una pregunta a Andrea, pero cuando vengamos con mi sección, se la hago. Bueno, hoy en mi sección, saben ustedes que hicimos un trabajo muy bonito de traer unos animales de Cartagena y buscamos muchos lugares de paso. Quería hablarles sobre los lugares de paso. ¿Qué son los lugares de paso? Para las personas que rescatamos animales, un lugar de paso es un sitio fundamental para ejecutar la labor de cuidar los animales. Rescatar un animal tiene muchos requisitos pensando en él, obviamente. Requisitos económicos, de infraestructura, de cuidado etológico, bueno, de un montón de cosas que tenemos que tratar cuando se rescata un animal. En el tema de salud, pues obviamente es fundamental tenerlo muy en cuenta, que obviamente cualquier animal que se rescate o que haya estado en condición de calle siempre necesita una valoración médica y sobre todo una valoración médica calificada, no por un auxiliar médico veterinario o un auxiliar veterinario, sino por un médico veterinario. El hogar de paso, cuando nosotros pedimos un hogar de paso, nosotros los que rescatamos los animales somos los primeros y los únicos responsables de la vida de ese animalito, el cual estamos rescatando. No podemos ser tan irresponsables como pasa con algunas personas que se dicen rescatistas, que buscan el hogar de paso y van y llevan el animalito y se olvidan de él, se olvidan que existe, se olvidan que necesita alimento, se olvidan que necesita atención veterinaria, medicina, tratamiento, si lo requiere en el momento. Y sobre todo lo principal, se olvidan de que ese animalito merece un hogar, porque si rescatamos un animalito es para encontrarle un buen hogar de la mejor manera, ¿cierto? De una manera responsable, y no podemos dejarle esa carga a la persona que nos sirve como hogar de paso. Muchas personas que son hogar de paso lo hacen con un gran corazón, que muchas veces no están inmersos en la causa, que no saben absolutamente nada de esto. Entonces no podemos dejarlos solos para que se vuelvan animalistas de la noche a la mañana, con una responsabilidad y una carga tan pesada como es tener un animalito de una manera responsable. ¿Okay? Trajimos 9 gatas con sus respectivos bebés de Cartagena, en donde fueron en total con sus bebés y las gatas fueron 62 animalitos, los cuales dependen de todo este grupo que se vincula a la causa, porque el hogar de paso también tiene una responsabilidad, y es velar porque ese animalito y sus bebés estén bien, que si se le acabó la comida tiene que informarle al rescatista, que si el animalito se enfermó tiene que tener una ruta, como
la diseño yo, a qué veterinario llevarla, depende del sector donde estén. Bueno, un montón de cosas que uno tiene que estar muy pendiente. Entonces, esta sección es más que todo para llamar la atención a muchos rescatistas que de manera irresponsable no usan bien los hogares de paso, tan siquiera se acuerdan de ellos, tan siquiera tienen la delicadeza de llamar a preguntar cómo está el animalito, qué requiere, qué necesita. Entonces, cuando rescatemos un animal que es una vida, que recuerde que es un ser sintiente, merece todo nuestro cuidado y no mirarlo desde el punto de vista económico, sino mirarlo desde el punto de vista de que estamos salvando muchas veces no solo una vida, sino varias, como en este caso que tenemos una mamá y los bebés que dependen de ella y de nosotros, obviamente. Así que tengamos mucho cuidado, seamos muy responsables. Ese es un llamamiento que estaba haciendo con esta pequeña sección que estaba haciendo de los hogares de paso. Y que si tú quieres ser hogares de paso en un futuro, solamente quiero decirte que es una experiencia maravillosa, sea que tengas un perrito, un gatito, una mamá con bebés o bebés que tengas que cuidar, que tengas que enseñarles a entrar al arenero, que tengas que enseñarles a comer, que tengas que enseñarles a tener el comportamiento de un felino, porque no se vuelve también eso, un tutor para ellos. Entonces hay que hacerlo de manera responsable y sobre todo con un corazón grande para que ellos amen la vida y sobre todo amen al humano. Y también encontrarles hogares maravillosos, porque recuerda que el proceso de adopción tiene que ser un proceso de adopción responsable. ¿Qué buscamos? Que en un futuro o ahora que va a llegar los debates en el Congreso de la República, el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, que vienen muchos artículos nuevos que no están inmersos en ninguna norma, que empiece a regular, Waldon, como habíamos hablado cuando lo debatimos aquí, que va a empezar a regular los rescatistas, las fundaciones, cómo los hogares se hace de la paso, labor, los spa, cuáles son los animales que deben de tener, cómo los deben de tener, cómo va a ser la infraestructura, porque hay muchos albergues que manejan el tema muy responsablemente. Y Andrea lo sabe, porque no pasa solamente aquí en Medellín, pasa en todo el país y buscamos que eso también sea regulado en un futuro, no solamente por una ley nacional, sino también que los municipios que pongan la mano en el corazón para que cuidar a los animales que se rescatan, porque muchas veces va a unos albergues o a unos hogares de paso y uno prefiere ver al animalito en la calle que en esos lugares. ¿Ok? Para que seamos muy responsables. Hasta aquí mi sesión, Waldon. Vamos a una pequeña pausa institucional y ya volvemos con más aquí en Reserva Natural. Escuchas la emisora cultural Universidad de Medellín, Frecuencia U. Este es un nuevo concepto en radio. Este es un nuevo concepto en cultura. Frecuencia U 940 AM. Entregamos el sonido exacto para tus oídos. Ok, volvemos aquí con más Reserva Natural. Todos somos las voces. Recuerda que estamos aquí en los 940 AM, Frecuencia U, la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Estamos los días miércoles a las 3 de la tarde con repetición los días sábados al mediodía. Recuerda que también nos puedes escuchar por www.frecuenciau.com. Ahí incluso encuentras toda la parrilla de la programación de la emisora y también puedes descargar incluso los audios de los programas anteriores que hemos tenido. También, si no tienes internet, no tienes un computador o no tienes un dial, un radio, pues por tu smartphone, baja la aplicación TuneIn Radio y por ahí buscas la emisora Frecuencia U. Saludito para todos los directivos de la emisora y todos los directivos de la universidad, incluso para Milena y Felipe, que siempre están pendientes del sonido de nuestro programa. Bueno, Waldo, continuamos. A Andrea, yo le tenía una preguntita con respecto a cuando ya empiece, pues, que la alcaldesa firme el acuerdo. Tienen 4 meses para empezar a aplicar el protocolo que van a implementar para todo esto. ¿Ya están trabajando en ese protocolo? Me imagino que ya lo tienen listo. Sí, ahí es clave diferenciar, Diego. Digamos, en Bogotá hay como 2 grandes escenarios de comercio de animales vivos. Uno es el de las plazas de mercado, que es el que les decía que estaba básicamente concentrado en 5 plazas públicas, algunas privadas, donde se vende todo tipo de animales vivos. Sobre esas plazas de mercado, lo que va a regir es la prohibición, es decir, ese negocio se acaba. No se pueden conseguir más animales vivos, ni la gallina para comérsela, ni una práctica muy cruel que existe en Bogotá
y es la venta de cangrejos, langostas, para licuarlas vivas, ¿no? Para recetas de sanar no sé qué cosas, en fin, una cosa absolutamente cruel. Ese negocio también se acaba, o sea que ya no se conseguirán animales vivos en plazas de mercado de Bogotá, eso se acaba. El otro escenario son unos establecimientos comerciales que existen en algunos barrios y aquí en una zona, en una calle especial en Bogotá, que es la Avenida Caracas, entre las calles 53 y 57. Son más o menos 4 o 5 cuadras, que son las cuadras pues de la ignominia, como las llamo yo, porque uno va pasando y son animales envitrinados. Gatos, perros, conejitos, curíes, palomas, en fin. Nosotros como concejales no podemos prohibir ese comercio. Eso solo lo puede prohibir el Congreso. Entonces lo que hicimos para no quedarnos de brazos cruzados fue ordenarle a la administración distrital que dentro de 4 meses tenga implementados unos protocolos de bienestar animal que definan las condiciones en las que los animales que sean comercializados deben ser tenidos. Tamaños de jaulas, de cubículos, de peceras, condiciones de iluminación, de ventilación, de temperatura, edades mínimas de los animales, lo que implica edad de destete, condiciones de salud de entrega de los animales desparasitados, vacunados, identificados, esterilizados, que se le entregue al comprador una certificación de origen del animal, donde conste que solamente proviene de un criadero autorizado. Perdón. Espéreme que usted tocó algo y que no se me haya ido porque también lo tenía pendiente. Son dos cositas, listo. Usted está diciendo los protocolos de los espacios, de la jaula, los cubículos, de todo esto. ¿Sobre qué base jurídica nos podemos enfocar para estipular esas medidas como primera instancia? 2, la esterilización. Si yo soy un vendedor de animales, un criadero, ¿cierto? ¿Qué me obliga a mí a esterilizar un animal que voy a vender? Porque en adopción, sí, nosotros por ética pues, propia, como rescatista, yo entrego mi animal esterilizado, ¿cierto? Yo entrego el animal que rescate esterilizado, pero en venta, ¿cómo hacemos eso? Sí, entonces, primero, para definir los tiempos, la prohibición en plazas entra a regir dentro de 6 meses. Estos protocolos en establecimientos comerciales en 4 meses. Entonces, esos protocolos se deben definir sobre lo único que tenemos en este momento en la legislación, que son los principios de bienestar animal, las 5 libertades, ¿no? Entonces, ahí es donde el Instituto de Protección Animal, junto con las secretarías de gobierno y de salud, tendrán que sentarse con médicos veterinarios y decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones de una jaula para que los animales tengan un relativo bienestar, que puedan moverse, donde no estén incómodos, donde puedan tener su comidita separada del lugar donde defecan y orinan, porque hoy lo que vemos es que el plato de la comida está acá y el arenero está acá, ¿no? O sea, eso qué bienestar es, no se pueden ni mover porque si se mueven entonces caen o entre el agua o entre el popó, ¿no? Entonces la idea es que los médicos veterinarios definan a la luz de esos principios de bienestar animal esas condiciones mínimas de alojamiento y de entrega. Ahora, con respecto a el tema de la esterilización, ese es un tema muy controversial porque obviamente el vendedor va a decir, bueno, ¿por qué tengo que asumir yo ese gasto? Y si quien lo compra lo quiere reproducir, ¿no? Entonces, lo primero es aclarar que las personas que venden animales no son criadores. Es decir, en Bogotá y en todo el país está prohibida la instalación de criaderos en perímetro urbano. Es decir, que cualquier persona que tenga un criadero en perímetro urbano, de entrada está cometiendo una ilegalidad. O sea, que esas personas que venden animales en los barrios, en la Avenida Caracas, no pueden alegar que tienen un criadero en la parte de atrás de la tienda porque es ilegal. Andrea, perdóname. Sí. Andrea, perdóname. ¿Qué norma lo dice? Esa norma, eso está establecido, Diego, en el decreto,
Ya te doy el número porque no me acuerdo del decreto, es un decreto del 86, que es el Código Sanitario. Ahí está establecida la prohibición de instalar criaderos en perímetro urbano por una consideración de salud pública. Es el decreto, no me acuerdo, es un decreto del año 86, eso sí con toda seguridad te lo digo, y es el Código Sanitario. Pero tú sabes, Andrea, perdóname, que ¿Sí? la mayoría de criaderos están en las ciudades. Por ejemplo, aquí en Medellín hay un criadero que es absurdo, que está al lado de una fundación que montó incluso el hijo, y el hijo tiene una fundación supuestamente de rescate, y el papá enseguida vende perros y gatos. Exacto. O sea, no tiene ninguna presentación. Y detrás, como dices, detrás del negocio está el criadero. Sí, así es. El decreto 2257, aquí lo estaba buscando, para que lo tengas ahí en el radar. Y sí, Perfecto. efectivamente eso ocurre, Diego, aquí en Colombia, lamentablemente, y yo creo que en otras partes del mundo, para no darnos tan duro, echa la ley, echa la trampa. Entonces aquí nos encontramos con una enorme cantidad de criaderos que operan de manera ilegal, que simplemente dicen que es su perra, es su gata, y que le sacan una cría para dársela a la familia, pero lo que existe alrededor de eso es una actividad económica. Por eso es tan importante que entremos también a reglamentar, por ejemplo, la tenencia de animales. ¿Cuántas personas, cuántos animales pueden vivir en un solo sitio? En fin, hay que meterle, a propósito de la equidad ahora, de los hogares de paso, de las fundaciones y de esto, yo creo que también hay que meterle un poquito al diente a ese tema. Entonces, aquí, digamos, el argumento es, bueno, señor, usted quiere vender un perrito, un gatico, tiene que hacerse responsable de lo que su negocio puede generar. ¿Qué puede generar ese negocio? Más animales en las calles, más reproducción descontrolada, más abandonos. Por lo tanto, venda al animal esterilizado para evitar que haya una reproducción descontrolada. Es un poco la responsabilidad extendida, ¿no? Si yo quiero tener un negocio de venta de animales, yo tengo que asumir parte de los riesgos que implica ese negocio. ¿Y cuál es uno de esos riesgos? Bueno, que haya más animales en las calles, por ejemplo, porque la persona que compra un perrito, que compra un gatico, pues lo puede poner a reproducirse, entonces yo como vendedor tendría que asumir parte de esa responsabilidad. Ahí es donde está, digamos, el fundamento de por qué vender animales esterilizados, y eso lo vamos a pelear en la reglamentación. Genial. Obviamente todo ese tipo de situaciones, cuando decimos empezar a regularlo de los criaderos y todo esto, porque obviamente la norma está en este momento. ¿Y dónde está inmerso? En los POT, ¿ok? Pero en este momento, por ejemplo, aquí en Medellín, el gran debate que hemos hecho de pronto internamente, porque no se ha debatido públicamente en ninguna parte, cuando lo hacemos con las personas que estamos enterados en el tema y que jurídicamente lo entendemos bien, cuando lo hemos debatido nos hemos dado cuenta de que aquí algunas personas que están metidos en el tema político no empiezan a aplicarlo estrictamente porque obviamente dejan de percibir votos. Cuando lo miran desde el punto de vista de eso, de que el mismo voto se vuelve, se comercializa así y pasa a ser como una corrupción. Yo prefiero, Andrea, que usted como concejal para las próximas elecciones, usted aplique la norma, haga todo ese tipo de control en favor de los animales, donde eso te va a generar muchos odios de muchas personas, pero te va a generar también muchos amores de personas que incluso no estaban ni interesadas ni enteradas del tema de bienestar animal. Entonces, yo prefiero que la gente piense en mí y me digan, hablen mal de mí porque le quité un negocio en donde explotaba un animal y no les importaba el bienestar de ellos, a que una persona lo sensibilicé y le demostré que sí se puede trabajar por ellos honestamente. ¿Ok? Y aquí en Medellín, desafortunadamente, como te digo, en vez de avanzar como venía avanzando, en este momento estamos retrocediendo, porque se está mirando mal desde el punto de vista de futuro político a futuro de bienestar animal. Qué triste que Medellín vaya para abajo en vez de subir. Por eso me alegra mucho en Bogotá esté subiendo y esté bien con personas como tú en el Consejo. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo fue ese debate en el Consejo? Porque me imagino que no fue nada fácil. Esos debates son muy interesantes, Diego y Waldon. Yo realmente he aprendido a gozármela y les quiero decir con mucha satisfacción y sin
sin ánimo de lamer la suela de nadie, que este Consejo de Bogotá en el que yo estoy participando es un consejo realmente muy renovado. Llegamos, en Bogotá somos 45 concejales y llegamos 23 concejales nuevos, o sea, renovamos más del 50% del consejo, salió un poco de cacaos, ¿no? Que llevaban 20, 30, uno llevaba 40 años en el consejo, ¿no? Son mentalidades caducas, obsoletas, ultraconservadoras, ¿no? Que están acostumbrados a hacer a política a la antigua. Llegó gente muy nueva, gente con liderazgos, gente muy comprometida con el tema ambiental. Entonces, realmente estos temas, el proyecto, el acuerdo de desincentivo de prácticas taurinas, aprobamos un acuerdo que organiza todo el programa de esterilización en Bogotá, sacamos este adelante, tenemos una amplia mayoría para sacar adelante uno relacionado con la prohibición de prácticas de peleas de gallos en Bogotá. Yo creo que tiene muy buen ambiente. Ahora, esto tiene también detrás unas discusiones muy interesantes. Entonces, hay que hablar con los ponentes, hay que hacerle mucha pedagogía a los colegas, pero los colegas son muy receptivos. Entienden que esta es una agenda que está tomando fuerza, que les interesa a las nuevas generaciones, que es una agenda de punta, la agenda de los derechos de la naturaleza, de los derechos de los animales, la están reclamando los jóvenes. Entonces yo veo realmente mucha apertura y por parte de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía, que siempre da el aval o no lo da a estas iniciativas, también nos han acompañado y eso tiene que ver pues con un compromiso de la alcaldesa también por impulsar estos temas. Entonces hay como muy buen ambiente. Yo creo que es el momento, estamos en el momento de impulsar esta agenda y también en el Congreso tenemos que bregar por ocupar más espacios en el Congreso para las próximas elecciones. Eso es clave. Andrea, bueno, ahorita Diego se me saltó mucho, entonces yo me voy a retroceder un poquito al punto de los protocolos y los instrumentos, ¿cierto? Allí en el protocolo y el instrumento hay un párrafo donde me dice ubicados locales permanentes, bueno, como para las personas naturales o jurídicas que exhiban o comercialicen animales en actividades temporales. Entonces a mí se me viene aquí como esas actividades temporales serían, entonces yo puedo vender un animal en un evento que me inviten. Eso lo dejamos ahí en el aire porque ya viene mi sesión, entonces para que nos explique eso, Vale. porque si uno lee ese pedacito, queda como abierto eso, entonces dice, entonces yo puedo vender en un evento. Listo, entonces, Diego. Ok, vamos entonces a nuestra sección de mi compañero Waldo, Mundo Canino, y ya volvemos. Mundo Canino. Bueno, hoy en Mundo Canino traigo el tema de consejos para elegir a tu perro. Esto es un tema demasiado importante, lo mismo que los felinos, porque nosotros nos tenemos que adecuar a nuestras necesidades y las necesidades de nuestro animal de compañía. Entonces, si ahora es el momento indicado para tener un animal de compañía, la cual se llena de mucho amor y se convierte en una parte muy importante de la familia, entonces es necesario que tenga en cuenta distintos aspectos para seleccionar cómo es el tipo, si vamos a hablar de raza, una raza correcta pues para la familia, evaluando nuestra familia. Si es un animal de cualquier índole, o sea, criollo, de cualquier mezcla, también tenemos que conocer cómo es su comportamiento, cómo es su temperamento, cómo es su vivir, ¿cierto? Entonces, primero, hay que saber el nivel de desarrollo de tus hijos, o sea, los hijos humanos. El tener nuevas responsabilidades y a la vez tener un gran compañero de vida es una de las muchas características de tener un perro. Pero es necesario tomar en cuenta la edad y el desarrollo que tienen tus hijos, ya que esto será una pauta para poder catalogar esta como una buena experiencia y poder así inculcar responsabilidades que puedan ejecutar. Los expertos en el tema aseguran que a partir de los 6-7 años de un niño o niña es el momento adecuado para tener un animal de compañía y poderle dar los cuidados y atención necesarios. En estas edades, cuando ellos se refieren y yo seguí investigando, este punto me hace también reflexionar sobre la edad del animal que queremos. No
necesariamente se necesita un cachorro para que ellos empiecen a cuidarlos y a darle la atención necesaria desde los 6, 7 años. Porque el niño de 6, 7 años todavía no manejan una fuerza y un cachorro lo pueden alterar o dañar o enfermar. Entonces, si usted equilibra en que desde los 6 o 7 años es el momento, según lo que dicen los expertos, para que un niño o niña tenga un animal de compañía, entonces equilibremos con un animal un poco más adulto que tenga la misma energía de estos niños y les resista sus juegos. O sea, esto hay que saberlo analizar, por eso es importante la educación. Otro de los ítems, tiempo que le puedes dedicar. Es necesario que tomes en cuenta que el tener un animal de compañía, un canino en este caso, es una responsabilidad diaria y que sea grande o pequeño, mediano, de cualquier tamaño, se le tiene que dedicar tiempo diariamente. Se sabe que entre más grande sea la raza o sea el tipo de animal, puede que el tiempo que le dedique sea mayor. Tienes que considerar su paseo y limpieza. Para poder tener un animal es necesario que pongas en perspectiva si podrás adaptarte a los tiempos y podrás brindarle tiempo de calidad. El siguiente ítem, el espacio que tienes. Es necesario que tomes en cuenta el espacio que tienes en la casa, ya que las razas que son muy grandes y necesitan suficiente área, esto para poder evitar que tengan ansiedad o se vuelvan rebeldes. Aquí, en esto también seguí investigando y discrepo en algo, porque uno, si tiene la disponibilidad, hay dos clases de familias en las que nosotros en tantos años hemos evaluado para las adopciones. Son las familias activas y las familias pasivas. La familia activa, así vive en un apartamento de 2 habitaciones y pequeño, pero si es activa, el animal va a tener actividad y va a poder salir a hacer sus ejercicios con su familia. Mientras que si la familia es pasiva, un animal activo no le va a servir, por obvias razones. Entonces le va a servir un pasivo, pero el pasivo también necesita, aunque sea muy corto, el espacio o los ejercicios, pero los va a necesitar. Y la persona pasiva va a acostumbrarse a estar saliendo suavecito y haciendo ejercicios suaves porque va a tener quien lo acompañe. Entonces es importante también analizar este tema. Uno de los temas también más controversial en esto de las adopciones o de adquirir un animal es si es adulto o cachorro. Como ya lo había explicado anteriormente, hay que evaluar también las edades de los hijos si es que le queremos dar un animal para compartir con nuestros hijos, pero sepamos cómo son las actividades de nuestros hijos, el tiempo que tienen nuestros hijos y el tiempo que tenemos nosotros para supervisarlos y que no vaya a haber un choque entre ellos y me salgan perjudicando tanto al niño y niña como al animal. Entonces esto es importante conocer cómo son las condiciones, cómo son sus comportamientos, sus temperamentos y saber qué actividades de físicas o de relajamiento necesitan nuestros animales. Lo mismo pasa con los felinos. Otro de los puntos, hembra o macho. Entonces es necesario tener en cuenta que para el estilo de vida se acopla un perro hembra o macho, ya que cada uno tiene una forma de desarrollo y actitudes muy distintas. El comportamiento del macho en la mayoría de las ocasiones son más territoriales, dominantes e impulsivas. En cambio, las hembras por lo general son sumisas, aunque existen excepciones y debes considerar que tienen celos periódicos, haciendo posible la creación de una o varias camadas. Por eso es importante la esterilización. Siempre lo hemos recalcado en nuestros programas y debemos seguirlo haciendo. La esterilización es la mejor solución para evitar tanto maltrato animal. Entonces, conociendo estos puntos, ya puedes más o menos evaluarte y evaluar la familia con la que vives y definir qué tipo de animal o de compañía necesitas para tu casa y para tu familia. Hasta acá, Mundo Canino, Diego. Bueno, Diego. Andrea, hay un punto álgido que me acaba tocando yo el tema del acuerdo con un amigo mío de aquí de Sabaneta. Me dice que ¿qué va a pasar entonces? En las plazas de mercado, el proyecto, el acuerdo entra en vigencia 6 meses después de su firma. ¿Qué va a pasar con los animales que en este momento o en ese momento, después de los 6 meses, estén ahí todavía en las plazas de mercado? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué protocolo van a tener para eso? Decomisos, Diego, decomiso venteado. Sí, sí, sí. Eso no es que señor lléveselo para su casa. Decomiso,
porque a partir de ese momento empiezan si tienen animales comercializados, empiezan a infringir una norma. Entonces los animales se decomisan y se irán en ese momento quedarán en manos del Instituto de Protección Animal, que para ese momento ya tendrá en funcionamiento la tan esperada Casa Ecológica para Animales, que es un poco, ¿no?, un sueño que cumplimos a partir de la Perla, ¿no? Un gran equipamiento, grande, pues adecuado, ¿no? Y si se encuentran animales silvestres, irán para la Secretaría de Ambiente, que ya recibió el Centro de Atención y Valoración y Rehabilitación de Animales de Fauna Silvestre, que es sin duda uno de los más avanzados de América Latina. Entonces, pues bueno, ahí tendrán, digamos, los animales un buen destino para protección y rehabilitación. Diego, espéreme que nos queda poquito tiempo y yo tengo 2 puntos todavía, o sea, 3 puntos muy importantes. Yo sé que este tema, o sea, es que esto es como tan bueno y es bueno educarnos sobre esto. Entonces, yo tengo uno que es el artículo 5, las alternativas. Ya se tienen alternativas de la actividad económica para hacer el cambio, como cuando se hizo con los BTA a nivel nacional y que todavía faltan, o sea, todavía faltan por sustituir BTA. ¿Qué se va a hacer con esto? ¿Qué tipos de actividad más o menos? Rapidito porque le tengo otras 2. Eso, voy a dar respuestas cortas. Entonces, el acuerdo da 5 meses para que la administración distrital ya tenga listas y en implementación las alternativas de reconversión económica para las personas, que en este momento son 3 las opciones: venta de alimentos y productos para animales de compañía, venta de artesanías y venta y cafetería. Las personas pueden acogerse a cualquiera de estas 3 opciones, podrán seguir operando en el lugar que ocupan hoy legalmente para vender animales, recibirán un capital semilla de 1.200.000 pesos y acompañamiento de la administración distrital para todo su plan de negocios. Muy bien. Sigue el punto de sensibilización. ¿Han pensado de pronto utilizar, o sea, el tema de la alfabetización o servicio social o labor social en los colegios o universidades? Es algo que muchos estudiantes, por ejemplo, a nosotros como corporación nos llegan para que les ayudemos y les damos espacio, pero siguen muchos como en ese limbo de no encontrar dónde hacerlo. ¿Por qué no abrir estas puertas para que en esa sensibilización ayuden a estos negocios? Son muchos negocios, o sea, no vamos a decir que esos son 2, 3 aquí y ya los sensibilizamos, no, son cientos de negocios y es bueno aportar con estos estudiantes. Sí, rápidamente respuesta, Waldo. Tenemos en este momento un proyecto de acuerdo radicado que dice así, por el cual se integra la protección animal a los proyectos ambientales escolares PRAES de las instituciones educativas en el Distrito Capital. Con ese proyecto lo que buscamos son 2 cosas. 1, que sea obligatorio para todos los colegios distritales de Bogotá incorporar contenidos de protección animal, digamos, contenidos vía cátedra o vía talleres prácticos en los proyectos ambientales escolares en todas las etapas educativas, desde los chiquiticos hasta los jovencitos y las jovencitas de bachillerato. Y segundo, que los espacios que cuidan animales en Bogotá, por ejemplo, la Casa Ecológica para Animales, hoy la Unidad de Cuidado Animal, el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, sean espacios donde los muchachos y las niñas que terminan su colegio puedan prestar su servicio de final de colegio. Entonces, ciertamente es una gran posibilidad, además, teniendo en cuenta que digamos, ahí hay un sentir muy genuino de los niños, de las niñas, ¿no? Quieren hacer estas actividades con los perritos, con los gaticos. Entonces, pues qué bueno habilitarles estos espacios para que presten su servicio social de fin de año. Listo. Y por último, Diego, qué pena. Yo sé que Diego está que se... Dale, que con esta yo cierro, dale. Listo. El artículo 7, las aves ornamentales. Listo, entre las aves ornamentales me imagino que están las exóticas. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese caso cuando se decomisen porque no tuvieron el tiempo de venderlas? O sea, y estos animales exóticos de por sí muchos traen enfermedades. Entonces, sí. ¿Cómo hacer ese manejo de ese artículo en sí totalmente? Sí, entonces, para este artículo, te habrás dado cuenta, Waldon, que damos un periodo de transición amplio, es 1 año, precisamente para que esas personas que hoy realizan esa actividad, pues vayan haciendo la transición, ¿no? Entonces,
Primero, no está claro en el país cuáles son las aves ornamentales. No existe ninguna norma donde diga se consideran aves ornamentales A, B, C, D, E, F. Entonces, la Secretaría de Ambiente tiene que elevar una consulta al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Agricultura para que esos dos ministerios le digan a la Secretaría de Ambiente tales y tales y tales aves son ornamentales. Y esas serán las aves que entran, quedarán prohibidas para comercialización. ¿Qué se hará? Bueno, las aves que se encuentren serán conducidas al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del distrito, que tendrá pues un espacio para aves silvestres y que ya recibe de hecho aves exóticas. Allí las aves pues reciben todo su tratamiento, rehabilitación y es extraordinario. Les cuento, yo me metí a entender un poco cómo funciona todo el tema con los animales silvestres. Es impresionante el trabajo que hace el distrito en términos de liberaciones. O sea, esto no es así como que vamos y lo soltamos allí, no, es un tema de georreferenciación, estudios genéticos para soltar realmente los hábitats donde los animales van a poder sobrevivir sin impactar las especies presentes. Andrea, ¿y cómo están manejando el tema de la fauna exótica? Es que aquí no se recibe la fauna exótica en ninguna parte. Sí, aquí, claro, lamentablemente en Colombia hay un vacío legal sobre la fauna exótica. Digamos, aquí claramente se prohíbe el comercio de animales silvestres, pero hay algunos animales, por ejemplo, los erizos, que entran en clasificación de exóticos. Entonces, de ese vacío se agarran los comerciantes para comercializarlos y muchas veces la autoridad ambiental no sabe muy bien qué hacer con esos animales. Entonces, esos animales cuando se decomisan en Bogotá van al Centro de Recepción de Fauna Silvestre del distrito. Yo estuve hace poquito, hace como unos 5 meses, conociendo las instalaciones y hay erizos, por ejemplo. Hay algunas aves que son exóticas y allí lo que hacen, bueno, es un trabajo de rehabilitación, en la medida de las posibilidades, hacen liberaciones en algunos, tienen convenios con zoológicos, lamentablemente. Hay casos en los que no hay nada que hacer y aplican eutanasia, muy doloroso, muy doloroso. ¿No tienen un programa de adopción? No que yo sepa, Diego, puedo estar pecando por ignorante, pero no que yo sepa, y realmente creo que si existiera tendría que ser un programa muy, digamos, muy sofisticado, ¿no? Para evitar poner en riesgo al animal, al individuo. Tiempo, ¿se nos fue el tiempo? Tiempo. Ay, carajo. Tiempo, y aquí va mi última pregunta, así muy cortica, Andrea. ¿Ustedes están considerando de que esto va a generar la venta clandestina de animales? Puede ocurrir, Diego, siempre es un riesgo que exista esa venta ilegal. De hecho, ya en las inmediaciones de algunas plazas de mercado existe comercio ilegal. ¿Cuál es la ventaja? Que ya existiendo la prohibición no hay nada que hacer. Lo que procede es acción policiva, sanción e incautación. O sea, esto no es de interpretar la norma y que es que juegue, no. Lo encontré a usted, señor, vendiendo unos cachorritos en la entrada de la plaza, venga para acá a los perritos, le imponemos la sanción, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la norma, pero por supuesto, tendrán que las alcaldías locales, la Secretaría de Gobierno, el Instituto de Protección Animal, ponerse muy pilos con operativos frecuentes para controlar toda esa ilegalidad y la ciudadanía denunciar a la lata para que esto sea efectivo. Bueno, ok, excelente. Un tema de mucho para cortar. Le damos los agradecimientos a Andrea Padilla por estar aquí, concejala de la capital de Bogotá. Muchas gracias, Andrea, de verdad. No, a ustedes, Waldo y Diego, muchísimas gracias. Me encantó estar aquí. Un abrazo. Bueno, muchachos, muchas gracias, Diego. Nos vamos. Igual. Hasta luego. Chao a todos. Recuerden que los esperamos cada 8 días aquí en nuestro programa Reserva Natural. Chao. Aquí termina Reserva Natural. 60 minutos para conocer propuestas que nos permitan mejorar nuestro medio ambiente. Reserva Natural, donde todos somos las voces. Un producto radiofónico de frecuencia 1940 AM. Una presentación de Waldon Zapata, Diego Bambal y Maritza Rojas.